Bien, mis hermanos, sean todos bienvenidos a esta nueva escuela dominical de este ya día domingo, ya casi terminando el mes de agosto y ya en la segunda parte de lo que es el primer capítulo de la carta a los Efesios que comenzaron la semana pasada nuestro pastor y nuestro hermano Eleazar. Esperando como siempre que usted se encuentre muy bien en sus hogares, se encuentre bajo la protección del Señor y que pueda estar como siempre atento y apercibido a su palabra. Le voy a rogar que en el lugar donde usted se encuentre me acompañe en esta oración para que el Señor tome dominio de este servicio, sea dándonos gracias, sea dándonos revelación y ponga en cada uno de nosotros un corazón atento, un corazón de discípulo para poder aprender de su palabra. Oramos delante de la presencia del Señor. Cuánta gracia le damos, Dios eterno, por esta oportunidad que nos concede en esta mañana de poder, Dios bendito del cielo, escudriñar de su palabra, poder, Dios bendito, recibir estas enseñanzas que hacen tanto bien para nuestras vidas. Dios amado, ayúdenos a que estas palabras queden guardadas, selladas en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder, Dios eterno, tener un crecimiento, para ir en crecimiento cada día, Dios amado, y poder alcanzar aquella estatura espiritual de varones y varonas aprobadas, Dios bendito del cielo. Que esta palabra sea de mucho provecho para nuestras vidas espirituales, concédanos de su gracia, concédanos de su presencia, y este servicio online, Dios bendito del cielo, sea usted dirigiéndolo con su Santo Espíritu, su bendita presencia. Bondades y misericordias que rogamos a usted por los méritos de Cristo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, como ya le comentaba, ya está en la segunda parte del capítulo 1 a los Efesios y la enseñanza para esta mañana se encuentra en Efesios capítulo 1, versos 11 y 14 y el texto de confirmación que inmediatamente después de esta enseñanza nuestro pastor exhortará se encuentra en Romanos capítulo 8, versículos 29. Y entendiendo que usted está con su Biblia al lado, le daremos lectura a la poderosa palabra de nuestro Señor y lo haremos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así su palabra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y el texto de confirmación, Romanos 8, 29, el cual nos dice así en el nombre del Señor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. El Señor añada mucha bendición a la lectura y así como también esta breve reflexión, este estudio que tendremos en estos momentos, para que como siempre sea de provecho para nuestras vidas. Como le comentaba nuestro hermano Eleazar en la semana pasada, iniciaba este libro a los Efesios en el cual nos exhortaba Pablo acerca de la predestinación, nos hablaba acerca de la adopción que hizo Dios con nosotros. Nosotros debemos recordar que nosotros en otro tiempo no éramos hijos, no teníamos el derecho a hijo, a ser llamado hijo de Dios, pero todo aquel que le aceptaba, todo aquel que le conocía, Dios lo adoptaba como hijo suyo mediante el sacrificio de Jesucristo y por lo cual podíamos pasar a tener todos los beneficios y los derechos que como hijo de Dios podemos tener, y es lo que vamos a hablar en esta hora, que es un poco acerca de la herencia, de esta herencia maravillosa que nos deja el Señor. Pero antes de avanzar al versículo 11, vamos a leer los versículos 9 y 10 de la enseñanza pasada, que dicen así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. Nosotros debemos entender, debemos comprender que todo está bajo un propósito del Señor. Todo está bajo el tiempo del Señor, el cairo del Señor, en el cual Él tiene propósitos, tiene planes, tiene definido un propósito para la vida de cada uno de nosotros.
Y en ese propósito eterno del Señor, en ese maravilloso plan, en el cumplimiento de los tiempos del Señor, es que este plan y propósito total de Dios es que los creyentes, tanto judíos como griegos, tengan una parte en la herencia de Cristo. La enseñanza del día de hoy se llamará sellados con el Espíritu Santo. Vamos a hablar del sello que pone Dios en el corazón de cada uno de sus hijos, ya sean gentiles, ya sean judíos, ya sean griegos, hombre, mujer, esclavo, libre, ya no hay diferencia para el Señor. Todos son sellados por su Espíritu Santo y por lo tanto pasan a tener la herencia del Señor. De esta herencia vamos a hablar en unos momentos más. ¿Qué es una herencia? Una herencia es una recompensa por algo que no merecemos. Cuando un padre trabaja, tiene bienes, tiene heredades, después él le cede esa herencia a su tiempo a sus hijos, el hijo la recibe sin haber hecho nada, solamente por el simple hecho de ser el hijo de aquella persona. El hijo no lo trabajó, el hijo no lo buscó, el hijo nunca se esforzó para esos bienes. Su padre hizo todo el trabajo y este hijo a su tiempo recibe esta herencia, estos beneficios sin haber hecho algo. Es una recompensa que no merecíamos. Y eso es la gracia. La gracia del Señor es un favor, es un regalo de Dios, un don inmerecido. Eso es la gracia de Dios. Por lo tanto, nosotros somos herederos de una gracia que no merecíamos. Somos herederos de una bendición que no merecíamos. Pero el Señor le plació, el Señor tuvo misericordia, se conmovió de este pueblo y todo aquel que aceptara a Jesucristo iba a pasar a ser heredero de la gracia del Señor. Y esto va muy de la mano con lo que se nos comentaba en la clase pasada, que decía que el Señor nos había bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y nuestro pastor y nuestro hermano Eleazar, ambos coincidieron como siempre en lo mismo, que estas bendiciones espirituales en los lugares celestiales no se referían a los bienes materiales. Nosotros no podemos hablar de la herencia del Señor en referirnos a bienes materiales. Esas no son bendiciones. La bendición en la gracia, en la salvación, en nuestro lugar asegurado en los cielos. Todo lo que nosotros tenemos son añadiduras, son cosas que el Señor nos concede, pero nuestra bendición celestial, nuestra bendición espiritual se encuentra en los cielos, donde allá se encuentra nuestra herencia que el Señor nos otorgó por gracia y por misericordia. Nos bendiga el Señor, como dice en Romanos capítulo 8, vamos a leer el versículo 17, que dice así: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa es nuestra herencia, que un día hemos padecido en esta tierra. Obviamente ningún sufrimiento se va a comparar al sufrimiento que padeció Cristo en la cruz, pero si padecemos por su causa, bienaventurados los que son perseguidos, dice el Señor en la bienaventuranza en el Sermón del Monte. Entonces, nosotros los que somos, los que sufrimos, los que padecemos por su causa en esta tierra, un día vamos a tener la bendición de juntamente con Él ser glorificados. Esa, hermano querido, es nuestra herencia. Un día ser glorificados juntamente con Él. Herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Nunca la palabra del Señor va a hablar de esta herencia como algo material, como algo que tengamos aquí en la tierra, porque la palabra del Señor es clara, nos dice que aquí si juntamos tesoros acá, aquí entra la polilla, entra el orín, entra el ladrón y se puede robar todo. Pero en el reino de los cielos, donde nosotros debemos juntar tesoros, acumular tesoros, ahí eso va a ser eterno, eso va a ser para siempre. Nos bendiga el Señor. Si nosotros nos fijamos, ya entrando en materia de la clase, el versículo 11 y 12 habla del pueblo judío, el versículo 13 habla del pueblo gentil y el versículo 14 habla del pueblo completo, tanto judíos como gentiles, y es lo que vamos a examinar ahora en estos versículos. El versículo 11 y el 11 dice así: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pablo, cuando dice en él asimismo tuvimos herencia, está hablando
Él también se está apropiando de esta herencia porque él también era judío. Recordemos que Pablo tenía la ciudadanía romana, era de Tarso, pero así también él era judío, tenía descendencia judía. Entonces él se adjudicaba también esta herencia que le pertenecía también sanguíneamente por ser judío, pero no todos los judíos fueron salvos. Recordemos que dice la palabra del Señor que a los suyos vino. ¿Quién vino? Jesucristo. Mas los suyos, ¿quiénes? Los judíos no lo recibieron. Entonces, por esto, Jesucristo también abrió la puerta de la salvación a los gentiles. Solamente el remanente piadoso del pueblo de los judíos iba a recibir esta herencia. Aquí vamos a hablar de un punto muy importante que es la predestinación. Dios ha predestinado esta herencia, la herencia que ya le dije, la herencia incorruptible, de ser un día glorificados juntamente con Dios. Él lo ha determinado porque Él es Dios. Esta provisión se refiere a las personas que han sido salvas. Dios nunca predestinó a una persona para que se perdiera. Aquí podríamos entrar en una discusión en el tema de la predestinación, el tema de que Dios nos escogió. Dios no es que al principio, antes del mundo, haya dicho, este se pierde, este se salva, este se pierde, este se salva, no es así. Dios, claro, nos predestinó esta herencia, este regalo inmerecido, pero para todos aquellos que sean salvos mediante la cruz de Cristo. Quiero, hermano querido, que nos quede en algo claro. No es que Dios nos predestinó, es que Dios me predestinó, Dios me escogió porque yo soy bueno, porque yo me lo merezco. No, hermano querido, ninguno de nosotros nos merecíamos esta herencia, se lo explicaba al principio. La herencia es un regalo que no merecíamos. Todos aquellos que recibían la herencia, nosotros los que vamos a recibir esta herencia son los que estamos en este medio que es la gracia y la salvación mediante Jesucristo. Ni usted se la merecía, ni yo menos me merecía esta herencia gloriosa. Solamente es gracia y es misericordia del Señor. Eso, hermano querido, nos tiene que quedar claro. Dios jamás dijo, este se salva, este no. Claro, Él en su anticipado conocimiento, Él ya sabía quiénes son los que van a ser salvos. Jesucristo, Dios Padre también, Él como el Creador, sabe quién va a ser el último gentil que se va a salvar y cuando tenga que venir Jesucristo por su iglesia. Ya lo sabe, el Señor tiene todo en su conocimiento. Él ya lo sabe, ya nos conoció el Señor desde antes de la fundación del mundo, ya nos conocía, ya sabe quiénes vamos a ser parte de esta salvación, por lo tanto nos guardó y nos llevó a estos lugares. Muchas veces todos tienen testimonio del Evangelio, como justo pasó un hermano y le predicó el Evangelio, porque el Señor sabía que usted iba a aceptar el Evangelio y le envió el medio, Dios lo guardó, Dios lo llevó para que pudiera alcanzar esta salvación. Pero hermano querido, la salvación estaba abierta para todos. Dios no destinó a nadie para perdición con el dedo y a otros para salvación. La salvación es elección de usted y de mí, pero Dios ha tenido esta misericordia de entregarnos esta heredad mediante la cruz de Cristo. El versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Nuevamente Pablo habla de nosotros, los que esperábamos en Cristo. Recordemos que el pueblo judío esperaba al Mesías. De hecho, toda la Escritura nos habla del Mesías. En Génesis ya se profetizó que iban a ser el Mesías. Entonces, este pueblo judío era quien estaba esperando al Mesías antes que nosotros los gentiles. Por eso dice, nosotros, los que primeramente esperábamos en Él, dice al principio, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria, la gloria de Dios es el propósito supremo de la redención. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de la redención? De la salvación es la alabanza de la gloria de Dios, que nosotros podamos ser agradecidos y que podamos alabar a Dios por la misericordia que Él tuvo de nuestra vida. Entonces, versículos 11 y 12, Pablo está hablando del pueblo judío, del remanente piadoso que aceptó a Cristo, no lo rechazó. Él, siendo judío incluido, los que primeramente esperaron al Mesías, y ahora en el versículo 13 se vuelve Pablo y le habla a los gentiles. Recordemos que Efesios, esta carta está escrita para una ciudad gentil. Y aquí Pablo en el versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
Los judíos, por un lado, esperaban la promesa del Mesías desde el principio, pero nosotros, los gentiles, no. Pero cuando oímos esta palabra de verdad, ahí creemos en Él, creímos en esta palabra, en este mensaje glorioso, y también somos parte juntamente con el pueblo judío. Esto es lo que nos declara en Romanos, capítulo 10. Voy a leer el versículo 9 y 10 y luego vamos a saltar el 17. Dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí es cuando Pablo hace esta referencia, cuando dice: vosotros que oísteis la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Todos aquellos que oímos la palabra del Señor, creímos en esta palabra, todos aquellos que confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, que resucitó de entre los muertos, pasamos a ser parte de este pueblo salvo, este pueblo bendito, que también es parte de la heredad con Cristo, que es ser un día glorificados. El Señor nos bendiga y el Señor nos abra el entendimiento para poder entender lo que el Señor nos quiere decir en esta hora. El versículo también 13 habla de fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo viene a morar en los creyentes y en gran parte es para asegurar y preservar la salvación eterna. Hermano querido, si usted y yo no recibiéramos el Espíritu Santo, el sello, la marca del Señor, el sello, este sello poderoso, jamás podríamos perseverar en esta salvación. ¿Quién va a quitar el sello del Señor? Nadie, hermano querido. El sello del Señor es un sello definitivo para todo aquel que cree en Jesucristo. Sellados. El sello era una marca oficial de identificación que se colocaba en las cartas, contratos y otro documento. Quedaban bajo la autoridad, la autenticidad, y este documento que quedaba bajo el sello era un documento oficial. El sello establece 4 principios. Establece seguridad para nuestra salvación. También establece autenticidad de que pertenecemos al Señor, junto con el punto 3 que es propiedad y el punto 4 que es autoridad de ser llamados hijos del Señor. Entonces, hermano querido, con el sello del Espíritu Santo tenemos estos 4 puntos: seguridad, autenticidad, propiedad y autoridad mediante el Espíritu Santo, que es el sello del Señor. El versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nuevamente habla de que el fin de todo esto es la alabanza para su gloria. ¿Qué son las arras? Lo habíamos estudiado también cuando estudiamos la carta a los Corintios. También hablamos de las arras del Espíritu Santo. Las arras son la primera cuota pagada a depósito que garantiza una herencia hasta la redención o la posición final que es adquirida. Entonces, hay una heredad, pero antes de entregar la totalidad de la heredad hay una arra, que es una primera cuota. Nosotros vamos a obtener una herencia final. ¿Cuál es la herencia final? La posesión adquirida para alabanza de su gloria, lo que le hablaba anteriormente de ser glorificado juntamente con Cristo. Esa es nuestra herencia. Pero antes de poseer esa herencia, que va a ser en los tiempos postreros, nosotros recibimos las arras, la primera cuota de esta herencia gloriosa, que es el Espíritu Santo, el Espíritu maravilloso, la presencia del Señor, que nos viene a sellar como propiedad del Señor. ¿Para el qué? Para alabanza de su gloria. Hermano querido, esta es la enseñanza de hoy. ¿Con qué nos debemos quedar? Que somos pueblo adquirido por el Señor. ¿Que lo merecíamos? Claro que no lo merecíamos, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros y ahora nosotros tenemos este poderoso sello que es el Espíritu Santo del Señor. Con eso usted se debe quedar en esta clase, que para la gloria del Señor, para su alabanza, somos sellados por su Espíritu Santo. Hermano querido, espero que haya sido de mucha bendición esta palabra, esperando como siempre que el Señor la confirme. A mí no me queda más que tributar al Señor honra y gloria y que para mí siga como siempre teniendo misericordia, y a continuación quedará nuestro pastor quien exhortará el texto de confirmación. Nos vemos hasta la próxima, hermano querido. El Señor le bendiga. Hermanos, tengan
en el Señor un buen día, deseando que la paz de nuestro Dios esté manifestada en cada uno de ustedes. Ruego e imploro a Dios para que la salud, tanto espiritual como así física, sea excelente en cada uno de ustedes. No puedo dejar, hermanos, de referirme en cuanto a que nuestro hermano Moisés Pereira, sigamos orando por él, también por su esposa, dado que la salud de ellos ha estado algo comprometida, y creo que la oración también será muy favorable en cada uno de nosotros en bien de ellos. Hermano amado, prosiguiendo con nuestro trabajo del día domingo, ¿no? Recuerde que el Señor dijo que en los negocios su padre le convenía estar. Pues hasta ahora dice mi padre y yo trabajo. Bueno, ya trabajó nuestro hermano Camilo, ahora va a trabajar su pastor. Así como Dios ha sido también en el desarrollo de los versículos de la enseñanza, ha dado Dios mucha claridad a través de nuestro hermano. Denos también en esta hora, que es la confirmación a su palabra. Recordando que el texto está en Romanos capítulo 8, versículo 29, y daré, hermanos, yo lectura a él para proseguir, hermanos, con nuestra labor espiritual. Dice así el texto: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire que no puedo yo detenerme en esta lectura bíblica, sino antes hacer una hermosa referencia. Mire qué hermoso es el de hablar de nuestro hermano. Jesús es nuestro hermano y Dios nos inserta y nos incluye, fíjese, también, y nos está dando a nosotros la bendición ya anticipada, porque aquí este capítulo 1 es la anticipación de lo que un día recibiremos. Qué hermoso, mire, predestinado, sellado, escogido, redimido. Oh, qué glorioso. Mire cómo Dios, Él se ha adelantado en los tiempos que vamos nosotros a disfrutar un día en su presencia, y ya nos está dando esa calma, esa seguridad, hermano amado, de que aún los tiempos, por difíciles y complicados que hayan de ser, bueno, tenemos nosotros una esperanza gloriosa en el cielo de Dios. Bueno, hermanos, como lo he hecho ya como habitual, el de tomar un poco el de lo que ha sido ya expuesto por nuestro hermano, y reitero, Dios bendiga a nuestro hermano, porque para mí me es más cómodo retomar pronto lo que ya se ha expuesto. Bien, hermano amado, quiero recordar, fíjese que en el Antiguo Testamento se usaban los sellos, y los sellos eran así tipo rodillo, para que usted se imagine. Y si vamos al Antiguo Testamento, traigo a mi memoria un pasaje bíblico que tiene relación en el libro de Génesis, en el capítulo 38, nos habla acerca de Judá y de Tamar. Recordamos que ahí hubo un conflicto de descendencia, un conflicto de familia, pero lo que quiero tomar es precisamente lo que es el sello. Bueno, recordamos que esta varona fue muy sabia, porque le está pidiendo el sello y le está pidiendo también su báculo. Hay todo un proceso, y después que ha acontecido una relación ilegítima, recordamos que ella manda una información a Judá y le dice que, bueno, la situación de ella, que para todos era muy engorrosa, era de a quién le pertenecía el sello y el báculo. Bueno, es para que veamos la importancia, fíjese, de los sellos. Pero fíjese que lo que quiero recordar, de que este varón cometió un tremendo error, porque era una prenda. Eso era precisamente
el sello era de él, le pertenecía, pero por la situación que se da ahí, bueno, cayó. Bueno, he tomado esto que tiene relación, hermano amado, a los sellos, y aún más, recordamos que lo que eran los reyes, el sello de algunos compromisos, eran sellados algunas cartas, eran sellados también, pero con su anillo, o sea, un sello era importante. Bueno, ¿por qué tomo esto? Porque creo lo más importante es la palabra arras. La palabra arras significa sello, es una autenticidad. Bueno, nosotros, el ser sellados por el Espíritu, es la entrega o es el pago adelantado. Hoy nos he sabido que el Espíritu Santo es nuestra arras. Cuando yo voy a la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los hermanos de Corintios, en el capítulo 1, versículo 22, encontramos un referente muy importante a lo que estamos tratando. Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Bueno, el objetivo o lo que se da a conocer aquí es el sello, es como una garantía de que se cumpliría una promesa. Esto podría ser una suma de dinero que represente el primer pago para la adquisición de algo y que por cierto a posterior se tendría que dar también lo que se había convenido. Y esto, fíjese, hermano, me trae a la memoria algo importantísimo. Si yo estoy hablando de sello, pero estoy hablando a la palabra que es tan validera, que es la palabra del Señor, porque el Señor no cambia Él en sus dichos, en sus compromisos. Quiero recordar cuando el Señor llevó en lo que es la parábola del buen samaritano, se recuerda que Él dio cierta cantidad de dinero. Él está haciendo un pago ahí, está haciendo un pago. Pero recordamos que Él da a entender algo muy importante, que cuando Él vuelva, Él va a pagar si hubiese alguna diferencia. Alabado sea el nombre del Señor. Es para que nos adentremos lo que tiene relación a lo que estamos en esta hora tratando, porque puede ser una suma de dinero que represente el primer pago para la adquisición de algo, pero podría también ser un compromiso. Es como yo me comprometo, doy una parte y luego este trato se termina y yo doy la otra parte. Ahora voy a poner otro ejemplo, que cuando nosotros podemos comprar, ¿no es cierto?, damos una cantidad de pie y cuando tenemos el saldo vamos, lo cancelamos y ya aquello es nuestro, nos pertenece. Creo que queda muy claro lo que el Espíritu Santo está tratando con nosotros. Y recordamos que en esta misma enseñanza que tiene relación de Efesios, en el versículo 11, encontramos algo muy maravilloso que nos confirma. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, y qué importante, según el designio de su voluntad. Hermanos, en el Señor, en anticipación a su redención total, por lo que nosotros alabaremos a Dios eternamente. Quiero recordar que nuestra herencia incluye vida eterna, las riquezas de su gloria, y el versículo 18 de este capítulo que estamos tratando nos da a entender algo importante. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza al que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, la redención final del cuerpo en la resurrección. Aquí estamos, hermanos, estamos tratando, ya nos estamos anticipando a un futuro,
un futuro que no ha de ser incierto para nosotros. Es un futuro con seguridad, con plena seguridad, porque, reitero, Dios es veraz, Dios no falla. Y cuando vamos, hermano, nosotros al capítulo 8 de Romanos, hay dos versículos importantes que quiero complementarlos. Romanos 8, 22 y 23. Dice así: porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo y todo lo que abarcan las riquezas de su gracia. Puedo en esta hora recordar, de acuerdo a estos dos versículos que son tan de hacerlos tan nuestros, porque estamos esperando en el Señor, estamos esperando la redención de este cuerpo, donde vamos nosotros a tener en el Señor un cuerpo glorificado, un cuerpo que va a ser, fíjese, en similitud a Jesús mismo. Recuerde que nosotros somos hijos de Dios y vamos a pasar a una similitud como lo que es el Hijo de Dios. Y para ello, ¿qué estamos esperando? Estamos esperando ese día glorioso y maravilloso. Dios bendiga nuestras mentes, nuestros entendimientos. Hoy nosotros vemos en nuestros cuerpos algunos defectos físicos. Vemos que este cuerpo pronto va a ir al polvo de la tierra donde fue tomado, y este cuerpo va a quedar como la nada. Se va a entremezclar en lo que es, por cierto, el polvo de la tierra. Pero creámosle a Dios en que un día será ciertamente la bendición donde el Señor Dios, así como el Señor venció la muerte al tercer día, así también nosotros en el Señor seremos. En el Señor también esperamos esa redención. Glorioso es el Señor. Entonces, cuando vamos nosotros y confirmando estas enseñanzas, vemos también a través de la Escritura, en Efesios, en el capítulo 2, hay dos versículos bien importantes que nos van a nosotros confirmando. Versículos 6 y 7 dice: juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por favor, atendamos. Asimismo dice, nos hizo sentar. No dice que nos va, esto entendámoslo. Ya estamos tomando ya en el Señor esa posesión. ¿Estamos listos? Consideremos, el Señor nos está dando a entender, y esto es importante dar el realce. O sea, para Dios nosotros ya somos. Para Dios ya estamos en su presencia. Vale decir que aquí el Señor nos está anticipando lo que vamos a recibir. Y eso es una bendición. Y yo alabo y bendigo y glorifico al Señor. Porque dice, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Alabado sea Dios por ello. Bueno, esperamos la redención. Y quiero recordar, ¿no?, para pasar a desarrollar el texto en que la Escritura, la palabra del Señor nos dice, y Pablo nos da a nosotros una certeza muy cierta y muy segura, ¿no? Ya sea que vivamos, de Cristo somos. Así que si el día de mañana ya no somos, no importa, no seremos presencial, que se usa tanto la palabra presencial hoy, no estaremos presencial para otro, pero en la mente de Dios estamos considerados, y que cuando se toque la trompeta, téngalo por seguro que será absorbida la muerte en victoria. Bueno, alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Entonces, quiero recordar que el texto nos da a nosotros una seguridad que es
tan cierta y es tan verdadera, porque recordar y entender, nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mire, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Quiero recordar una cita bíblica que cuando el Señor tiene los 12 años, fueron al templo y de pronto Jesús se quedó en Jerusalén, allá se volvió su madre, van por grupos, van las mujeres, van los niños y atrás van todos los varones. Y de pronto se dieron cuenta que no iba Jesús y recordamos que se volvieron. Y hay algo importante que dijo Jesús cuando le dicen que le buscaban a su madre. Y dijo, bueno, mi madre y mis hermanos son ciertamente aquellos que eran parte de esta realidad del Evangelio, parte de este llamado. Y ya fíjese, nos está el Señor ya nominando como hermano. Qué hermoso. Buen hermano tenemos. Este hermano no falla, este hermano no es envidioso, este hermano no dice por qué tiene diferencia conmigo con él. Este hermano es justo, es cierto y verdadero. Y este hermano es muy bueno. Este hermano se porta excelente con nosotros, nos cuida, nos da su diestra y alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Entonces, recordamos que Dios ha determinado, hermanos, en el Señor, un glorioso futuro. Quiero reiterar, todo esto tiene que ver con un futuro cercano, ¿Para qué? Para que nosotros, y que debamos entender que nuestro glorioso futuro está descrito por la palabra adopción. Aquí se describe como la redención de nuestro cuerpo. Es la futura y final redención que se cumplirá cuando Cristo venga por su iglesia. Nosotros los creyentes tendremos todos los derechos, privilegios y bendiciones y herencia que viene por tener la posición de hijos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Esto nos lleva a nosotros a reiterar, ¿no?, que tenemos hoy la posición de ser hijos de Dios. Nuestro destino futuro está garantizado para que nosotros fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Importante. El proceso está teniendo su lugar cada día que se acerca, cada día que se aproxime, nos estamos allegando más y más para que esto en nosotros sea una realidad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Pero la total realización de esto espera un cumplimiento futuro. Juan nos describe al respecto. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4, dice así: seremos como Él. Esa es la meta de la vida cristiana. La predestinación es la garantía de que esa meta será alcanzada. Voy a hablar en singular. Dios me llevará hacia donde debo estar. Entonces, voy a hablar en plural ahora. Entonces estaremos donde quisiéramos estar. Entonces seremos lo que debiéramos ser. Las cosas que ahora no son ni podrían ser, pronto serán nuestras. Esto es ciertamente la sabiduría de Dios. Nosotros que reflejamos tan perfectamente a Adán, me quiero referir
en su estado caído, pecaminoso, un día vamos a reflejar perfectamente a Cristo. Esto es una metamorfosis. Hoy representamos al Adán caído, pecaminoso, pero un día vamos a reflejar perfectamente la gracia del Señor Dios en nuestra vida. Los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son los llamados? No todos los hombres, porque en el versículo 28 y dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Se dice que ellos son los que aman a Dios. Entre paréntesis, considerémoslo. Creyentes verdaderos, los que pertenecen a Dios, los que fueron conocidos de antemano. Cierro paréntesis. Por cierto, hay un sentido general en que todos los hombres, todos son llamados a salvación y todos los hombres son invitados a venir a Cristo. Pero veamos, este llamado o invitación general y universal a la salvación se ve reflejada. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, porque dice algo muy importante al respecto. Dice, y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga a él. Que quiera, el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Pero hay un sentido especial en el cual Dios llama solamente a aquellos que responden verdaderamente al llamado general del Evangelio. Y ahí la diferencia. Todos son llamados, pero qué importante, los que hemos atendido al llamado del Evangelio. Es como dijo Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El llamado era general, pero no todos creyeron al anuncio. Eso es lo que pasa hoy. El anuncio es general, que vengan al Señor, vengan al Señor, vengan. Decimos, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. No todos vienen. ¿Por qué razón? El llamado es general. Vemos que aquí el Señor no hace excepción. Cristo murió por toda la humanidad, por todo, pero la excepción no la hace Dios, la excepción la hacen los hombres, porque los hombres no vienen al llamado de Dios. Añada a Dios gracias cada día en nuestra vida y reconozcamos que el llamado, la elección, la predestinación, el ser en el Señor, ciertamente bendecido, hermano, estamos recibiendo con anticipación lo que vamos un día a disfrutar, lo que será un día estar en la presencia de Dios, de estar en las bodas del Cordero. Primero, vamos a lo siguiente. Qué hermoso cuando se toque la final trompeta, qué hermoso cuando se levanten los cuerpos para ser glorificados igual que el Señor. Qué glorioso es llegar a la presencia del Señor. Qué glorioso es participar de la boda del Cordero. Qué importante es poder en el Señor recibir lo celestial, lo que Dios tiene ya asignado para nosotros. Glorificado sea Dios por ello. Es así, en verdad, que yo quiero recordar al respecto. Y quiero volver un poco en lo que tiene, que aquí hay un sentido especial en el cual Dios llama solamente a aquellos que responden verdaderamente al llamado del Evangelio. Los que verán a Cristo y que realmente le pertenecen. Los llamados y elegidos y fieles. Note que estos versículos están hablando acerca de los verdaderos creyentes, no de todos los hombres en general. Dios ha llamado a sí mismo. Cuando yo voy y lo confirma Primera de Corintios, Pablo a los Corintios en el capítulo 1, versículo 9, dice así: fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, para que le pertenezcamos a Él. Creo que allí está muy bien relacionado lo que es el llamado y pertenecer al Señor. Ahora bien, qué importante es cuando hablamos acerca de, cuando dice, a estos también justificó. Dios nos declara justo en su Hijo
El libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículo 39 dice, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado, en él soy justificado todo aquel que en él cree. Qué importante es hablar en cuanto a la glorificación, a lo que cuando hablamos, a esto también glorificó, dice, la glorificación del creyente es un evento futuro, no ha sucedido aún no estamos en el cielo, nuestra salvación aún no está completa, aún no somos como Cristo, como lo seremos, aún no tenemos nuestros cuerpos glorificados, aún no somos impecables, pero en este versículo dice Dios, si lo eres, te he glorificado, es un hecho, se usa en el tiempo pasado, desde el punto de vista del creyente, aún no ha sucedido, pero en la mente y en el propósito de Dios ya es un hecho, Él es Dios, Él es soberano, ya ha sucedido. Esta glorificación es el evento futuro, es tan seguro que está escrito en tiempo pasado, como si realmente ya hubiese sucedido. Es un hecho consumado, aun cuando de nuestra perspectiva aún no haya sucedido. Quiero en el Señor que examinemos 5 eslabones de la cadena de la misericordia de Dios para con nosotros. Hablemos. Punto 1. La presciencia. Antes que el mundo fuese, Dios me conoció y Dios sabía que le pertenecía. Estoy hablando yo en singular. Aquí estoy hablando en singular. Y quiero reiterar, cuando hablo de la presciencia, antes que el mundo fuese, Dios me conoció y Dios sabía que le pertenecía a Él. Esto incluye una relación de amor especial. Segundo punto importante, la predestinación. En la eternidad pasada, Dios delineó para mí un maravilloso futuro, que yo fuera como su hijo. Punto número 3, el llamado. Dios me trajo a sí mismo de una manera maravillosa. Me sacó de mis tinieblas a su luz admirable. Sigo hablando en singular. Justificación. Dios me ha declarado perfectamente justo en su Hijo justo, basado en la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Quinto punto importante, sigo hablando en singular. Dios complementará mi salvación. Y en la mente y en el propósito de Dios ya es un hecho. Qué glorioso lo que hemos podido en esta hora meditar y reflexionar. Hablamos de la elección, hablamos de la predestinación y hablamos de la redención. La gloria sea siempre para Dios. Hablo nuevamente en forma singular, en que Dios nos llamó, Dios le llamó, Dios llamó, Dios llamó, Dios llamó, y Dios sigue llamando, y a cuantos vengan al Señor antes de que se cumpla el número de los gentiles, recuérdenlo en el Señor, lo dice la Escritura. Un día se cumplirá el número de los gentiles, ya no entra nadie más, se cerró la misericordia de Dios. Siempre lo voy a decir y lo voy a confirmar. Bendito el último gentil que entre. Bendito el último, ¿no? Y que diga el Señor, Dios le diga, ya hijo, ya no más. Mi tiempo ya de mandar a buscar en la iglesia ya está cumplido. Qué glorioso, qué maravilloso. Así que hablamos de un futuro. Aquí en la vida todos proyectamos cierto futuro para nosotros como matrimonio, un futuro para los hijos. Hoy especialmente los padres se preocupan que los más de los hijos vayan a la universidad. Les están dando, por cierto, un respaldo socioeconómico para que estos hijos tengan un buen futuro.
Es bueno, es hermoso, es aquello, pero creo que el mejor futuro que nosotros le podemos entregar a nuestros hijos es predicarle a Jesucristo y a este crucificado, porque ese futuro es eterno, ese futuro no cesa. El futuro que nosotros le podemos dar a los nuestros, un día se va a terminar el futuro para ellos, porque ellos no van a ser más, pero el futuro que tenemos en Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro, ese es eterno. Es eterno. Así que Dios le siga bendiciendo, Dios bendiga su vida espiritual y alabe, bendiga y glorifique a Dios, porque desde ya, téngalo por seguro y crea lo que la palabra de Dios nos enseña en esta hora. Él nos ha dado las arras. Está un sello, un sello. Quiero recordar, aun cuando la Escritura, la palabra de Dios, nos hace recordar acerca de Caín. Recuerde que Dios le puso una marca, solamente una marca. Y eso significaba que Dios lo iba a guardar, a librar de que nada le aconteciese en lo que iba a ser su trayecto. Desde el momento en que creímos, desde el momento que la gracia del Señor Dios ha sido manifestada en nosotros, el Señor nos ha sellado, está sellada por Dios. Y alaba, bendice y glorifica a Dios porque tenemos las arras selladas. Usted le pertenece a Dios, yo le pertenezco a Dios y esta es una bendición maravillosa. Voy a darle gracias al Señor, voy a orar por la enseñanza ya entregada por nuestro hermano, voy a rogar por esta enseñanza y luego rogaré al Señor la bendición, haciéndole recordar que hoy nos estaremos reuniendo a las 6. Siempre se desplaza un poco porque hay ciertos ajustes y gracias a Dios por lo que hemos podido lograr tener con nosotros, hermanos, el internet, y esto va a facilitar cada vez mucho más el poder llegar a sus hogares con la palabra del Señor. Mi Señor, Dios y Padre eterno, mi Señor, ya ha sido expuesta la enseñanza, mi Señor Dios, en el libro de Efesios. Yo, Señor Dios, he tenido también la oportunidad de confirmar a través del libro de los Romanos, de Pablo a los Romanos. Estas dos enseñanzas, oh Señor Dios, que hemos recibido, sean de bendición para nuestras vidas espirituales. Danos, Señor Dios, por misericordia, ese gozo, esa alegría. Señor, que fluya, Señor, de lo más íntimo de nosotros. Señor, de expresar gratitud, Padre eterno, porque mi futuro no es incierto, mi futuro es seguro. ¿Por qué razón? Porque tú lo has dicho, lo que me tienes guardado y reservado a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Ruego, mi Señor Dios, bendiga a nuestros hermanos que son quienes van continuando y que otros más puedan, Señor, adherirse, porque estas enseñanzas son maravillosas para nuestras vidas espirituales. Señor, gracias por la bendición de tus hermosas enseñanzas y ahora danos tu bendición a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Reitero, nos juntamos esta tarde a las 6 y Dios bendiga el culto de esta noche. Más ratito. Bendiciones, que estén bien. Bendiciones.